La doctora Marino es jefa de la unidad de bioinformática de la Fundación del Instituto Leluar de Argentina, es investigadora principal del CONICET, cofundadora y primera presidenta de la Asociación Argentina de Bioinformática y Biología Computacional desde el año 2009 al 2012, y luego con un segundo periodo como presidenta del 2017 al 2020. Hoy nos va a estar presentando paneles de genes y modelos para la predicción de la carga mutacional total en muestras de tumores. Creo que la vi a Cristina, que estaba por ahí. A ver. Ahí está Cristina. Hola, buenos días. Buenos días, Mauricio y toda la audiencia. Antes de todo, quiero agradecerles mucho la invitación a presentar en este congreso. Y bueno, a ver si ya puedo hacer la manera de presentación de la pantalla. Y arrancamos. Perfecto. Ahí lo vemos perfecto. Bien. Como muchos sabrán, el cáncer, disculpen que las diapositivas están en inglés, pero bueno, me van a entender a mí en castellano. Sabemos que el cáncer es una prioridad mundial, ya que hay una incidencia muy grande de 14 millones de nuevos casos cada año, y mueren alrededor de 8 millones de personas anualmente debido a esta enfermedad. También es un hecho que los cánceres humanos poseen infinidad o muchas mutaciones somáticas o genes alterados, cuyos productos son potencialmente reconocidos por el sistema inmune. Las células T de nuestro sistema inmune son capaces de reconocer estos antígenos provocados por por mutaciones en proteínas, y serían capaces de reconocerlos y actuar y evitar que el tumor progrese o disminuirlo. Sin embargo, las células tumorales tienen estrategias para escapar a nuestro sistema inmune, y son fundamentalmente, o unas de ellas, son la sobreexpresión de 3 de las proteínas muy relacionadas con la respuesta inmune, que son estas 3 proteínas: una que se llama Programmed Cell Death Protein, PD1, la proteína que es ligando de PD1, y otra que es CTLA4, de la cual no vamos a hablar, pero tiene características de funcionamiento muy similares a la PD1 y la PDL1, que les voy a profundizar en las siguientes diapositivas. Tenemos un sistema que se llama de inmunocheckpoint, o sea, punto de control del sistema inmunitario, a través del cual las células presentadoras de antígeno, o sea, no estas que son las células tumorales, nos presentan cada antígeno nuevo por estas proteínas de MHC, y el sistema inmune, la célula T del sistema inmune, lo reconoce un antígeno nuevo, pero si a la vez está esta proteína PDL1, que es el ligando de PD1, si existe este reconocimiento, la célula T dice: no, este antígeno o esta célula es de mi propio sistema inmune, no la voy a matar, no voy a actuar contra ella. Las células tumorales, la estrategia que tienen para evadir al sistema inmune es expresar en su superficie sobreexpresar esta proteína PDL. Entonces, a pesar de tener las mutaciones, acá esquematizadas con rojo, y mostrarla en su superficie, tiene este mecanismo de escape, o sea, engaña al sistema inmunitario, y la célula T no actúa contra ellos. Pero ¿qué pasa si nosotros, este es el sistema que se llama de checkpoint, qué pasa si bloqueamos este sistema de punto de control, con terapias que se le llaman checkpoint blockade, o sea, bloqueo del punto de control? ¿Qué pasa si lo bloqueamos a través de ingresar anticuerpos que sean contra esta proteína o contra esta? Entonces evitamos que haya este reconocimiento, y la célula T puede actuar contra las células tumorales y disminuir o activar mucho más el sistema inmunológico. Entonces estas son las terapias que se han estado aplicando últimamente. Es una terapia que resultó muy promisoria, por la cual ya hay anticuerpos aprobados por la FDA y se utiliza como terapia de primera y segunda línea. Estos son los inhibidores de la proteína PD1, los inhibidores PDL1 de la PD1, y hay otros contra esa proteína que les dije, que era la CTLA4. Bueno,
hasta aquí muy bien, pero se ha notado que este tratamiento no funciona para todas las personas. Además, el costo es muy caro y hay personas que han reportado experiencias adversas significativas. Por lo tanto, es fundamental separar, si tenemos esta población de gente y va a ser solamente importante para una pequeña subpoblación, es muy importante encontrar un biomarcador, ahora que hablamos en la charla anterior de biomarcadores, que nos permita separar estas dos poblaciones de personas. Y ha habido significante número de estudios retrospectivos que han logrado conocer que la carga mutacional total de una persona es un buen marcador de la respuesta inmunológica, de la respuesta a esta terapia inmunológica o de bloqueo del punto de control. Entonces es fundamental conocer la carga mutacional total de una persona para poder predecir su respuesta a esta terapia inmunológica, y así, ya que es cara y que tiene efectos adversos, no aplicarla a quien no va a tener un beneficio clínico. Entonces, ¿cómo se calcula el TMB? A veces le voy a decir TMB por Tumor Mutational Burden o carga mutacional total. ¿Cómo se calcula? Y bueno, el método más directo y más específico es secuenciar, tener una secuenciación de todo el genoma o de todo el exoma de una persona, y simplemente se cuentan, hay 1, 2, 3, 4, 5 mutaciones. Pero ¿qué pasa con esta técnica? Lleva mucho tiempo, es compleja, es muy costosa, y además requiere grandes cantidades de tejido para poder realizarla. Entonces, se está yendo actualmente a una secuenciación de algunos genes, una secuenciación menor, que son lo que se llaman paneles. Y se les llama también Next Generation Sequence, NGS, que son paneles de genes que, en teoría, secuenciando estos pocos genes que vienen en un panel que ya es comercial, que ya se utiliza, podríamos inferir la carga mutacional total. Actualmente hay una serie de paneles y están siendo utilizados, pero ¿qué pasa con esos paneles? No fueron diseñados para extrapolar el TMB. A la vez, solo estos paneles ya estaban en uso y están direccionados a encontrar mutaciones drivers o mutaciones que ya se sabe genes alterados en cáncer. No son representativos de la carga mutacional total de un individuo, y también son un panel común para todos los tumores, y sobre todo imprecisos, muy imprecisos. Entonces lo que nos propusimos en este trabajo es encontrar alguna manera de predecir la carga mutacional total. Entonces vamos a comparar nuestro panel de genes, o sea, vamos a tratar de idear un panel de genes que nos permita con cierta precisión, con alta precisión, calcular la carga mutacional total, y lo vamos a comparar con un panel que ya existe, que se está usando clínicamente, que se llama Foundation One, es la marca, bastante caro, que contiene 315 genes, y lo vamos a comparar también con lo que se llama el Census, que ahora les explico qué es. COSMIC es la base de datos más amplia que recopila mutaciones somáticas en cáncer, se llama Catalog of Somatic Mutations in Cancer, es el repositorio mayor, y este consorcio que cuida este repositorio y lo tiene disponible públicamente, ha seleccionado los genes que se sabe que están causalmente implicados con la enfermedad. Estos genes son 800 y les llaman los del census. Y después vamos a compararlo con nuestra selección de genes, que por ahora no sabemos cuántos genes serán. Nuestra metodología va a ser la siguiente. Partimos de un dataset de COSMIC, que es el repositorio mayor de mutaciones somáticas en cáncer mundial. Fíjense, vamos a partir de COSMIC versión 84. Esto es importante para muchos trabajos bioinformáticos, decir con qué versión de la base de datos estamos trabajando, y ahora van a ver por qué tiene importancia en nuestro trabajo. Hacemos todas las limpiezas típicas que hay que hacer cuando uno empieza a trabajar con una base de datos, inconsistencias, falta de información, etc. Y entonces partimos de una cantidad que son 24.000 muestras en 42 tumores.
Pero luego todavía falta hacer un poco de limpieza y seleccionar los genes. Unos son los 315 que vamos a probar del panel Foundation One, los otros son los 800 del censo, y aún no sabíamos nosotros cuáles íbamos a usar de los nuestros, cuál iba a ser nuestra selección, pero, y además hay cánceres para los cuales hay muy poco número de muestra, entonces se nos reduce los datos iniciales a que vamos a contar con 22.000 muestras de 30 tumores. O sea, para los otros ha habido muy pocas muestras, o la información es incompleta, o errónea, etc. O sea, partimos de esta base, que le vamos a poder calcular el TMB a 30 tipos de tumores. A partir de ahí aplicamos un algoritmo que se llama Forward Step, que es a los modelos ir aplicando de a uno los genes y ver si fitean, o sea, si su resultado se relaciona con el dato real, que es la carga mutacional total sacada por Whole Exome o Whole Genome Sequencing. Y además le vamos a hacer unos controles de calidad muy típicos de cuando uno hace modelos, que es que la relación con los datos reales, R cuadrado, la correlación sea mayor que 0,6, y que haya un error, RC es el error, que por lo menos ponemos un parámetro alto, que por lo menos sea menor que la carga mutacional total del tumor que estamos tratando de predecir. Entonces terminamos con unos 350 modelos. Modelos quieren decir paneles de genes, que además llevan un modelo matemático para a través de esos paneles de genes poder predecir la carga mutacional total, para 25 tumores. Estos paneles, como eran muchísimos, 350.000, y muchos son muy parecidos, hay paneles muy parecidos para el mismo tumor, hemos hecho lo que llaman paneles consenso. Con esos paneles hemos agrupado y terminamos con unos 7.000 modelos y paneles para unos 25 tumores. Estos modelos los hemos sometido a una extensiva validación interna y externa. En todos estos modelos las validaciones externas tienen mucho valor, incluso mucho más que las validaciones internas. Nuestra validación interna fue haciendo un bootstrap de 1000 veces, algunos paneles no pasaron esta validación interna, entonces aquí nos quedamos con 20 tumores a los cuales le podemos predecir el TMB, y a ellos los hemos sometido a una evaluación externa. La evaluación externa, ¿qué fue? Predecir el TMB en las nuevas muestras que se habían depositado en COSMIC entre la versión 84, que les dije al principio, y la 90. Estas son muestras, unas 1900 muestras, que no se han usado para crear el modelo. O sea, son nuevas a los ojos de nuestro modelo, y hay que ver si le podemos predecir correctamente el TMB. Pero a la vez hemos juntado otras 4000 muestras de la lectura de cientos de artículos, un trabajo realmente difícil. Entonces contábamos para nuestra evaluación externa del modelo con unos 6000 genes aproximadamente. Al final les vamos a medir, aunque nuestro objetivo terminaba en poder tener un método que evalúe, que prediga correctamente la carga mutacional total, gracias a 2 estudios que hay públicos donde conocen la carga mutacional total del paciente y la respuesta clínica, hemos podido también comprobar si a la vez predecía una buena respuesta clínica. Yo les tengo que contar que en total vamos a probar 6 estrategias. Una es con genes en los paneles, donde le vamos a poner genes de nuestra selección, que en principio partimos con la posibilidad de que sean los 22.000 genes aproximadamente de nuestro genoma humano. También vamos a probar a hacer paneles con los que vienen del panel Foundation One, estos 315 genes, y también vamos a probar a hacer paneles con estos 800 genes del census. Pero también nos preguntamos, ¿y si podemos secuenciar menos bases que genes completos? Porque, ¿qué pasa cuando uno secuencia genes? O sea, cuando hace un panel. Hay que evaluar los números de megabases que estamos secuenciando. Entonces, buscar aquella cantidad de genes y aquellos genes que nos permitan la mejor respuesta secuenciando menos, porque si no vamos a la secuenciación de los 22.000 genes, que es el genoma humano. Entonces nos preguntamos
¿qué tal si podemos secuenciar exones en lugar de genes? Entonces secuenciaríamos aún menos pares de base. Entonces vamos a hacer también otras 3 estrategias con otra variable que es el exón, y también vamos a tomar todos los exones para ver si son buenos, para ingresarlos a nuestro modelo de los 22.000 genes, otra va a ser de los 315 genes estos, y otra la de los 800 del census. Les aplicamos numerosas modelos, medidas de calidad. Yo les voy a explicar como las más conocidas, que son el R cuadrado, o sea, la correlación con el dato real, y el error. ¿Por qué les digo que lo de hacer los exones era muy atractivo? Por ejemplo, aquí tenemos el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Esta es la proteína, así se visualiza la proteína. Tiene unos 1200 aminoácidos. Sin embargo, todas las mutaciones relacionadas al cáncer se encuentran en esta parte, que es el dominio tirosinquinasa, o sea, todos estos aminoácidos, en consecuencia, sus pares de base no nos haría falta secuenciarlos, pero a la vez no solo están en este dominio, sino que están en 2 porciones pequeñas del dominio, que es en este lugar y en este lugar. Aquí el ancho de la representación significa en cuántas muestras se han encontrado mutaciones en ese lugar. Y si se fijan, si este es el gen, las mutaciones están en algunos exones, algunas están en el 18, en el 19, etc. Entonces era muy no me sale, muy interesante tratar de encontrar que pusiéramos exones en lugar de genes. Igual les adelanto que esto no funcionó, así que vamos a seguir con los genes viendo los resultados. Bueno, esta es la carga mutacional total en todas esas muestras con las cuales partimos en los distintos tejidos. Esta es la frecuencia de las mutaciones en cada uno de los cánceres con los que hemos empezado. Y aquí abajo tenemos el número total de mutaciones. Como ven, la distribución, hay tipos de cáncer que tienen muchas mutaciones, tienen entre 2.000 y 5.000. Sin embargo, hay tipos de cáncer, como el neuroblastoma, que tienen muy poquitas mutaciones, menos de una decena. Entonces estas van a ser los cánceres, esta parte de aquí abajo, los cuales son mucho más difíciles de predecir la carga mutacional total, incluso no sabemos si tiene sentido en algunos tipos de tumores. Como les dije, nosotros vamos perdiendo posibilidad de hacerle esta predicción a distintos tipos de tumores a lo largo del procedimiento. Empezábamos con 24.000 muestras de 42 tumores, de ahí hacer las limpiezas típicas de las bases de datos, o por número de muestras, o por inconsistencia nos quedamos que podemos empezar a trabajar con 30 tumores, hacemos los modelos de regresión lineal para los paneles y su modelo matemático, les aplicamos unas simples medidas de calidad, y de esta manera llegamos a 300.000 paneles, pero ahora para 25 tumores. Después de esto hacemos modelos consensos. A esto se lo somete una validación interna, con lo cual vemos que podemos predecirlo a 20 tumores, y después de una validación externa nos quedamos con que podemos predecir muy precisamente para 14 tumores. De esta manera vamos a sugerir un panel óptimo para 14 tumores, y a la vez también le vamos a dar al personal sanitario una posibilidad de otros 25 paneles. Entonces, ¿por qué los perdimos? Un poco es porque no se han podido generar por distintas causas. En 12 no había datos, en 5 tipos de tumores no calificaban las medidas de calidad, y en otros me pasa que mi panel donde veo me tapa lo que tengo que decir, y otros tenían o mucho error o poca correlación. Esto es lo que medimos cuando queremos saber ahí está mejor. Esto es lo que se mide, una de las medidas que se toma cuando queremos saber si un modelo es bueno o no. Estas serían las 6 estrategias que habíamos probado. Ya les dije que las de exón consistentemente, los modelos que se hacían con exones consistentemente dieron mal, así que lo descartamos, los modelos van a ser con genes.
Y lo que se ve acá es el R cuadrado, que yo les dije que es una medida de correlación con los datos reales y nos interesa que sea lo más alto posible, y cada uno, esta línea está formada por puntos, cada uno de estos puntos es un modelo que hemos obtenido. En rosa está con nuestra selección génica, en azul está con en verde, cuando la ven, es con los genes del census, por ejemplo aquí, y en celestito, estoy viendo, sí, sería con los genes del panel. Como ven aquí nosotros hemos creado varios modelos que tienen distinta cantidad de megabases que hay que secuenciar, esto es para todos. Pero a la vez van a ver que hay tipos de cáncer para los cuales ningún modelo realizado con los genes del panel o con los genes del census ha pasado las medidas de calidad. O sea que nos está indicando que esos genes no sirven para predecir la carga mutacional total en algunos tipos de cáncer. En otros encontramos modelos que sí pasan los estándares de calidad, pero vemos que aún ahí los nuestros daban una mejor correlación con los datos reales. Igual de este tipo de situaciones fueron las menos, o sea, generalmente no se pueden aceptar modelos con esos otros dos grupos de cánceres. Grupos de genes. ¿Qué es la raya roja? La raya roja acá indica el número de megabases que tiene el panel Foundation One, para que nos demos cuenta. Esto es lo que hoy se está secuenciando. Lo otro que nos interesa, además de tener una alta correlación con los datos reales, nos interesa que tenga el mínimo error. Este valor nos interesa que sea lo mínimo posible. Aquí lo mismo, con los dos sets de genes para muchos tipos de cáncer. No encontramos modelos aptos, y para los que sí hay modelos aptos con los otros grupos de genes, el nuestro siempre ha tenido un error menor. Para que veamos los dos tipos de gráficos juntos, aquí lo muestro con 4 de los tipos de cáncer, esto es lo mismo para los 14, incluso estamos mostrando aquellos donde sí que había modelos que pasan los estándares de calidad con las otras estrategias. Como ven, bueno, para algunos tipos de cáncer solamente nuestra selección de genes ha sido la adecuada, tanto en R cuadrado y en error. Aún para aquellos donde se podría llegar a hacer un modelo con otra estrategia, el nuestro tenía mucho mejor R cuadrado y mucho menor error, y esto sería como los parámetros ideales o a escoger si uno quiere tener un buen predictor. Otra cosa que les digo, que para que observen, esta es también la línea roja, la cantidad de megabases que se secuencia cuando uno usa el Foundation One. ¿Qué pasa cuando nosotros damos muchos modelos, como este caso? Que hay modelos que necesitan secuenciar menos, como por ejemplo 0,5 megabases, y otro que secuenciaremos más, 1,5 megabases. Aquí está el comercial. Y este que secuenciamos menos, que uno dice, uy, tiene más chico el RCE, aún es excelente, porque el RCE es de 0,97, 1 es el máximo. O sea, estos paneles que en este gráfico que está muy ampliada la escala, nos parecen malos, son buenísimos en realidad. Por eso le damos a elegir entre muchos posibles paneles, porque por un tema económico podría ser más conveniente secuenciar menos pares de bases, que todavía tenemos un error que está bien, y todavía tenemos un R cuadrado con el valor original muy bueno. Y aquí les muestro en el gráfico que se llama box plot, la distribución de las pares de bases que habría que secuenciar para cada uno de estos cánceres para los diferentes modelos. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, este tipo de cáncer que puedo secuenciar de 0,5 a 1,5 va a ser este que está acá, que nos dice que podemos secuenciar de aquí hasta aquí. Este no sé si es el mismo. Entonces vemos, la línea roja otra vez, es el número de megabases que estaríamos secuenciando usando el panel de Foundation One, que se acuerdan que tenía 315 genes, y si estuviéramos evaluando los del census, la línea roja sería mucho mayor. Y como vemos, si bien Foundation One para pocos tipos de cáncer sería un buen predictor,
que para muchos tipos de cáncer nosotros necesitaríamos secuenciar muchas menos pares de base con este predictor que estamos proponiendo. Esto es con nuestra selección de genes. Si vemos para los distintos tipos de cáncer, aquí tenemos los distintos tipos de cáncer y aquí lo mismo, y en color, en este heatmap, están los genes que comparten sus paneles. Vemos que entre los distintos tipos de genes no son los mismos genes los necesarios para poner en un panel para predecir con calidad el TMB. Es una respuesta lógica porque no todos los cánceres tienen mutaciones en los mismos genes. Apoyando la idea de que un panel para todos los tumores no puede ser bueno para todos. Y si vemos que con nuestra selección génica, alrededor del 20 al 40% como máximo, son los genes que compartirían los paneles propuestos. Si juntamos todos los genes que incluiríamos nosotros, estos 1000 y pico por ahí son 3 o 4 para un tipo de gen, 100 para otro tipo, para un tipo de tumor, otros 300 para otro tipo de tumor, pero juntando todos los que nosotros estaríamos usando para todos los paneles, y todos los de los 800 del census y los 315 del panel, vemos que no concuerdan, que tienen los mismos genes en muy pocos casos. Y si aquí comparamos los genes que ponemos en nuestros paneles con los del census y con los del panel de Foundation One, vemos que nunca superan el 15% la cantidad de genes compartidos. O sea, todo lleva a la misma idea que un panel no es suficiente para detectar la carga mutacional total en distintos tumores, y a la vez que se puede gastar mucho menos para muchos tumores y tener con más precisión una predicción de la carga mutacional total. Aquí mostramos el resultado para dos tipos de cáncer: melanoma and non-small cell lung carcinoma, es carcinoma de pulmón de células no pequeñas, y vemos que la carga mutacional total sacada experimentalmente por Whole Exome o Whole Genome Sequencing, y nuestra predicción de la TMB es excelente, sinceramente, es muy buena. Vemos que la correlación es casi 1. Y para este otro tipo de cáncer también es muy buena, hay mucho menos datos, pero la correlación es muy buena. Estos son los gráficos, o sea, hasta aquí hemos determinado que podemos hacer paneles tumores específicos con bajo costo y con mejor precisión en la predicción de la carga mutacional total que lo que hay hoy en día. Y como para estos dos cánceres teníamos en estos estudios información clínica, hemos visto cómo funcionan nuestros paneles para predecir la respuesta clínica. Estos son los modelos los dibujos de Kaplan-Meier, gente que esté tal vez más internalizada en el tipo en datos de cáncer los van a conocer mejor, donde se mide la overall survival, la sobrevivencia total, y también la probability, es progression free survival, o sea, la sobrevida libre de progresión del tumor. Y vemos que con la medida experimental del TMB, la separación entre esos pacientes que van a tener beneficios y los que no es significativa, nos da este valor 0,25, y para ser significativo debería ser menor al 0,05, mientras con la que es predicha sí que nos da significativa esta estratificación de los pacientes. Lo mismo para el Free Progression Survival, donde vemos que el TMB calculado por Whole Exome no llega a separar estas poblaciones, mientras que el predicho sí que nos ha funcionado significativamente para esta separación. Entonces les paso a decir las conclusiones, que fuimos capaces de desarrollar paneles y modelos matemáticos asociados a estos paneles, cáncer específicos para 14 tipos de tumores, en realidad entre los que se encuentran los tumores más conocidos y que más incidencia tienen en la cantidad de tumores y muertes anuales, que son como las de lung non-small cells, el colorectal, el de pecho, el melanoma y el de próstata, pero en realidad son 15, pero estos son como los de mayor incidencia.
Estos paneles fueron sometidos a unas validaciones internas y externas rigurosas, y nuestros paneles tienen un rango entre 0,23 megabases a secuenciar y 1,5, mientras que los que hay corrientemente en uso van de 1 a 3 megabases. Incluso han salido trabajos científicos que dicen que solamente los que tienen unos pocos que tienen aproximadamente 3 megabases son precisos, y no tanto, para predecir la carga mutacional total. Y esto nos indica fuertemente que una selección de genes no es óptima para estimar la carga mutacional total en distintos tipos de tumores, debido a la heterogeneidad de mutaciones que hay entre los distintos tipos de tumores. Por lo tanto, es muy necesario tener paneles tumor específicos. Hemos visto que el solapamiento entre genes del panel hecho con los genes del census o con los del FE1, que es Foundation One Panel, es siempre menor al 20%. Otra vez diciendo que no comparten los mismos tipos de tumores. Bueno, nuestros paneles nos dan una información confiable, es clínicamente relevante y mejora la performance de estos paneles que se usan hoy en día, que sabemos que no fueron diseñados para eso, sino que estaban orientados a mutaciones driver. Y también sabemos que los valores de respuesta al tratamiento clínico dan una excelente correlación con la respuesta a tratamientos clínicos en aquellos pacientes que se le ha secuenciado todo el genoma o todo el exoma. Por lo tanto, tenemos una predicción más precisa del TMB, y entonces permite una mejor estratificación de los pacientes sometidos a terapias de bloqueo del sistema inmunológico. Esto, si recuerdan, es no aplicarle la terapia a quien no va a tener beneficios, incluso no gastar ese dinero, y bueno, priorizar el bienestar del paciente. Y además, como que sería en segundo caso, pongamos que esta es la característica que más queremos cuidar, pero además son más baratos. Bueno, este trabajo estuvo hecho mayormente por Elizabeth como finalización de su tesis doctoral, está por doctorarse en los próximos meses. Nosotros trabajamos acá en la Fundación Instituto Leluar, acá en el 4º piso nos encontramos, y en muy cercana colaboración con el doctor Miguel Ángel Molina, el quien nos da conocimientos de cáncer y maneja miles de pacientes diariamente, en este hospital que se llama la Clínica de Geuss Quirón, en Barcelona, que para los futboleros está muy cerquita del Camp Nou. Con esto les quiero agradecer muchísimo su atención, y estoy libre para preguntas. Buenísimo, Cristina. Excelente trabajo, muy buena la presentación. Gracias. Tenemos 3 preguntitas. Bien, a ver si la puedo responder. Héctor Rodríguez pregunta, ¿es cierto que los tumores con mutaciones drivers muy fuertes presentan TMB bajo? No, no es una relación directa, no tiene ninguna relación con la cantidad de mutaciones driver. Bueno, y después Renan Santos tiene 2 consultas. La primera, ¿se puede hacer una relación precisa entre TMB y pronóstico? Bueno, eso es lo que vimos con esos gráficos de Kaplan-Meier. Hay una relación promisoria, más o menos el 35% de personas tienen un beneficio clínico, y no es tan directa, o sea, a veces falla, pero se aplica porque sinceramente a las personas que les funciona muy bien, es muy buena terapia, pero aproximadamente un 50% de la gente que recibe terapia, esa terapia tiene buenos resultados clínicos, y un 35% tiene resultados clínicos duraderos. Pero sí, hoy en día se aplica la predicción del TMB para decidir si se le da o no a un paciente, por lo menos en este hospital de Geuss Quirón lo están aplicando actualmente, para saber si se le otorga o no la inmunoterapia. O sea, hay una relación entre TMB, es un biomarcador de respuesta a este tipo de terapia.
pero como les digo, las predicciones actuales no son buenas. Este trabajo recién lo hemos mandado a publicación, o sea, no está publicado, pero está bajo revisión. Bueno, la última pregunta. ¿El TMB cambia mucho de acuerdo a la cantidad de genes exones de los paneles? A ver si les puedo mostrar otra vez. Volvemos. No cambia, bueno, tal vez te lo puedo responder sin, no cambia con el número de TMB, el TMB no cambia, no sé cómo decirles por qué. A ver, aquí veíamos que hay tipos de cáncer que tienen muchas mutaciones, o sea que tienen un TMB alto. Sin embargo, hay otros tipos de cáncer que tienen un TMB bajo. Entonces, no depende la predicción de TMB del tipo, de la cantidad de genes y exones que pongamos en el panel. No sé si contesté tu pregunta. Si quieren repetirme, o decirme si no entendí bien la pregunta. O sea, el TMB no está ligado a la cantidad de genes que ponemos en los paneles. El TMB es propio de un tipo de tejido. Entonces, poniendo menos genes para un tipo de tejido es precisa la predicción de TMB para ese tejido, y para otros tejidos habrá que poner más genes para que la predicción del TMB sea precisa. Quedó claro, dice Renan. Así que, bueno, muchísimas gracias, Cristina. Bueno, Vamos a gracias pasar a a la ustedes siguiente otra vez. disertante.